Y desde el viernes no pude más dormir de la emoción. Parecía una escalera que me subía. Felicísimo. Le agradezco tanto a Dios y a la Virgen por habernos enviado a la primera dama. Después vamos a organizar, a vender para producir nuestra platita, porque somos toditas, somos amas de casa. Vamos a generar ingresos. Nos va a servir porque aprendimos a cocinar rico, sano, porque esto realmente va a levantar el país, como dicen, porque la educación se queda con nosotros. El conocimiento no se va y nosotros hacemos uso mediante las herramientas que ustedes nos dan. Entonces pedimos también al Señor para que le ilumine y le dé siempre esa fuerza para seguir con este bello proyecto que nos tiene preparado a las comunidades. Para mí esto cuando me dijeron era un sueño, hoy es una realidad. No, vamos a seguir trabajando con todo nuestro equipo que ya tiene un pie puesto acá y el corazón también con ustedes. Estuvimos en este proyecto elaborando esta huerta urbana, ¿verdad? Que se utilizará como semillero para la gente de la comunidad. Esto era todo pasto. Lo primero que hicimos usar el motocultor que está en el fondo y a través de eso fuimos arando y se realizó los tablones en el cual ahora están todos cultivados. Antes nosotros usábamos carrito común y como ahora está creciendo no puede usar más. Y entonces este es el gran regalo para él donde puede estar más cómodo.